El siguiente tema que vamos a ver es la teoría, configuración, verificación y troubleshooting de las VLANs. Hablando del blueprint, todavía estamos en la parte de Implement VLANs y lo que vamos a ver en este módulo es la parte de Configure VLANs, que ponen por ejemplo la nativa, la default, static and access, y al mismo tiempo vamos a ver la última parte que dice Verify or Troubleshoot VLAN Configurations. Esta última parte se refiere a cómo vamos a verificar y cómo vamos a hacer el troubleshooting de las configuraciones que vamos a aprender aquí en las VLANs, y de hecho este mismo punto de abajo de verificación y de troubleshooting no solamente se refiere a las VLANs, sino a trunking y a BTP. Cuando veamos la parte de trunking vamos a ver también la parte de verificar y troubleshoot, la parte de trunking, y cuando veamos BTP también vamos a ver la parte de verificación y hacerle troubleshooting a BTP. Entonces este módulo solamente vamos a ver lo que son la configuración de VLANs, cómo las vamos a verificar y cómo les vamos a hacer troubleshooting. ¿Qué es una VLAN? VLAN significa Virtual LANs. Si recuerdan del CCNA, LAN significa Local Area Network. Entonces es una red de área local virtual. Eso es lo que es una VLAN. ¿Cuáles son los requisitos para poder crear VLANs? Una VLAN está creada en una red que está switchada. No podemos tener VLANs cuando tenemos puros hubs, por ejemplo. Entonces el primer requisito es de que debe ser una red switchada. Una VLAN es un dominio de broadcast único. Es decir, una VLAN tiene un dominio de broadcast. Si tenemos dos VLANs, tenemos dos dominios de broadcast, uno separado del otro. Y una VLAN también, la otra definición es de que consiste de hosts o de miembros de esa VLAN. En este ejemplo tenemos un switch, puede ser de capa 2 o puede ser un multilayer, no importa. Cada computadora, cada PC que tenemos aquí va conectada a un puerto diferente. Por ejemplo, esta computadora está en el puerto número 1, está en el puerto número 2, 3, 4 y así hasta el 10. Nosotros podemos decirle al switch que esta computadora pertenece a la VLAN 10, al igual que esta, al igual que esta, al igual que esta y al igual que esta en particular pertenece a la VLAN 11 y que todas las demás pertenecen a la VLAN 12. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir varias cosas. Número uno, que todas las computadoras o todos los hosts o todos los miembros que estén en la VLAN 10 deben de estar en la misma subred. Deben de tener una IP en la misma subred. Al igual en la VLAN 11 debe ser una red diferente a la VLAN 10, y los que estén en la VLAN 12 tienen que estar en una red o subred diferente a la VLAN 10 y a la VLAN 11. Cuando un host o un miembro de la VLAN 10 manda un broadcast, ese broadcast les va a llegar a todos los que estén en la VLAN 10 y solamente a los que estén en la VLAN 10. La VLAN 11 y la VLAN 12, aunque estén en este mismo switch, no van a recibir ese paquete de broadcast. En una configuración de este tipo, que no tenemos ningún elemento de capa 3, no va a haber comunicación entre la VLAN 10 y la VLAN 11. No puede pasar de un segmento a otro si no hay un elemento de capa 3. Si este switch fuera un multilayer, entonces sí habría comunicación, pero en este diagrama se ve un switch de capa 2 y un switch de capa 2 no puede rutear entre VLANs. Entonces aquí lo que tenemos es tres segmentos diferentes, y por ejemplo la VLAN 11, que nada más hay una computadora aquí, no se va a poder comunicar con nadie. Es como si no estuviera conectada, porque no va a tener comunicación con nadie. Cuando existen VLANs en nuestra red, que por lo regular, como ya habíamos comentado, estas se implementan desde la capa de acceso, debe de haber alguna manera en la que los usuarios finales puedan ganar el ser miembros de esa VLAN. Eso se le llama VLAN membership. El cómo un usuario final, como la PC de un usuario final, o como una impresora, o como un servidor, se va a dar cuenta en qué VLAN está.
La verdad de las cosas es de que el usuario final jamás se va a dar cuenta de que hay una VLAN, simplemente va a tener acceso a la red. Pero lo que se le llama VLAN Membership es de cómo es posible que el switch le asigne una VLAN a un usuario o a un puerto. El VLAN Membership puede ser de dos maneras, puede ser estático o puede ser dinámico. Hablando de las VLANs estáticas, la membresía hacia esa VLAN está basada en qué puerto estés conectado. Es decir, al puerto tú le vas a decir a qué VLAN pertenece ese puerto y a ti no te interesa qué es lo que vas a conectar ahí o qué se va a conectar ahí. Entonces es por eso que el primer punto dice que es Port Based Membership. La membresía de esa VLAN se le asigna el puerto sin importar que se le conecte. El usuario final es miembro basado en el puerto físico, es lo que les comento. Ese puerto es único, ese puerto está configurado en cierta VLAN y si una PC o una impresora o un servidor o lo que sea se conecta a ese puerto, va a ser miembro de esa VLAN. Los aparatejos finales no saben que están en una VLAN, eso es muy importante. Realmente los usuarios finales o el aparato que está al final, sea lo que sea, no sabe que está dentro de una VLAN. Las VLANs estáticas te dan un gran performance y los mapeos de los puertos están a nivel de hardware. Aquí también entra en juego el ASIC o los circuitos integrados y es por eso de que la asociación a esa VLANs, el performance es tan alto. Otra gran ventaja que tenemos al usar VLANs estáticas en lugar de dinámicas es que la configuración es muy sencilla de realizar, porque tú desde un principio le vas a poner en cada puerto qué VLAN es y tú te olvidas ya de quién se conecte ahí. Por otro lado tenemos las VLANs dinámicas. Las VLANs dinámicas, la membresía de las computadoras o impresoras o servers que estén conectados va a ser basado en la MAC address de los end users, de los usuarios finales. Es decir, va a haber una base de datos en la que tú le vas a decir que cierta MAC address pertenece a cierta VLAN. Aquí lo interesante es de que no importa en qué puerto de qué switch te conectes, siempre esa computadora que se conecte ahí o siempre ese server que se conecte ahí va a estar en la misma VLAN que tengas tú definido en esa base de datos. Esa base de datos está en un servidor que se llama VLAN Membership Policy Server o VMPS. Esto quiere decir que si nosotros queremos implementar Dynamic VLANs en nuestra red, es necesario tener un servidor VMPS. ¿Qué es lo que se requiere para poder que funcionen las Dynamic VLANs? Una es de que 802.1x esté apagado, esto lo vamos a ver cuando veamos seguridad. Y también requiere que el trunking en esos puertos estén apagados, eso también lo vamos a ver en el siguiente módulo de hecho. Una de las ventajas que tienen las Dynamic VLANs sobre las Static VLANs es de que te dan una gran flexibilidad y movilidad para los usuarios finales. Es lo que dice aquí, no importa dónde se conecte el usuario, si se conecta por ejemplo, en una sala de juntas, si se conecta en el lugar de un compañero, si se conecta en otro edificio, siempre va a estar en la misma VLAN porque su MAC address o su dirección de capa 2 jamás va a cambiar. Una de las desventajas es de que requieren más administración. ¿Por qué requieren más administración? Porque debemos de tener en el servidor, en el VMPS, debemos de tener mapeados todas las MAC address que tenemos en toda la red, mapeadas a qué VLAN deben de estar. Si por ejemplo a alguien se le descompone su computadora y le dan una nueva, entonces tenemos que ir al servidor y decirle cuál es la nueva MAC address y en qué VLAN debe de estar. Si un usuario final tiene una computadora y su puerto de red, por ejemplo, está defectuoso, a lo mejor no le van a cambiar toda la computadora y le van a poner una tarjeta de red PCMCIA, por ejemplo, pero la MAC address ya va a cambiar, entonces también tiene que haber cambios ahí. Si vienen de la misma empresa, pero de otra sucursal, también debemos de estar poniendo en qué VLAN van a estar para que funcionen las Dynamic VLANs. Como pueden ver, la tarea administrativa es muy alta. Se crean y se maneja con herramientas de
Network Management, por ejemplo Cisco Word 2000 te lo hace. Y por último, hablando de Dynamic VLANs, la configuración de las Dynamic VLANs no es tan complicado realmente, es muy sencillo, pero está fuera del alcance del curso y de lo que es el examen de BCMCN. Sí debemos de saber la definición de Dynamic VLANs, ese slide es muy importante para el examen, si nos pueden preguntar cuáles son las ventajas y desventajas sobre las Static VLANs, nos pueden preguntar qué se utiliza un server, por ejemplo, cómo se llama ese server, nos pueden preguntar cuáles son los requerimientos, qué debe estar apagado, en este caso 802.1x y trunking, nos pueden preguntar acerca de por qué son más flexibles, nos pueden preguntar por qué se requiere más administración, nos pueden preguntar esa teoría, nos pueden preguntar qué tipo de herramientas nos pueden ayudar para configurarlas, que es el Cisco Word 2000, pero lo que no nos van a preguntar en el examen es cómo configurar una Dynamic VLAN. Nosotros más adelante sí lo vamos a hacer, nada más para que sepan cuáles son los comandos. En el switch es muy sencillo, en este caso no vamos a tener un servidor VMPS, por lo que no va a jalar la configuración, pero por lo menos sí les quiero mostrar cómo se configura para que no se queden en blanco, y si alguna vez tienen el requerimiento de configurar Dynamic VLANs y ya está el servidor arriba, lo único que deben de hacer es muy sencillo. Lo vamos a ver más adelante. Es muy importante el saber cómo se deben de diseñar las VLANs. ¿A qué se refiere al diseño de VLAN? Se refiere a qué tantos usuarios vamos a tener en una sola VLAN y cómo van a estar distribuidos. ¿Qué es lo que nos dice Cisco? ¿Cuáles son los guidelines que debemos de seguir para poder diseñar una VLAN? El punto número uno que nos dice Cisco es los tipos de tráfico que hay, qué tipo de patrones sigue el tráfico, cuáles son los tipos de aplicaciones que van a estar en nuestra red, cómo vamos a segmentar los workgroups, cuáles son los requerimientos de network management de quien administra la red, cuáles son esos requerimientos, qué relación va a existir entre las VLANs y las subredes IPs. Debemos de tomar en cuenta que hacia el core de nuestra red no debe de llegar el broadcast y tráfico que no sea necesario. Y también nos dice que hay dos maneras de escalar las VLANs. Una es el end-to-end VLANs y otros son local VLANs. Es decir, VLANs locales y VLANs que están de punto a punto. Un buen diseño de VLANs son dos cosas, lo más importante que debemos de tomar en cuenta. Número uno es cuántos usuarios vamos a tener, y número dos, dónde van a estar esos usuarios. El tener, por ejemplo, segmentada una VLAN nos ayuda bastante para que no haya tráfico innecesario recorriendo nuestra red. Entonces, el tener grupos pequeños es bueno, pero tampoco hay que exagerar en que esos grupos sean muy pequeños. No vayamos a llegar a que tengamos la VLANs de impresoras cuando impresoras nada más hay dos, por ejemplo, o la VLAN de recursos humanos cuando nada más hay 3 personas en esa VLAN. Entonces, lo que debemos de hacer es hacer un estudio realmente de cuánto tráfico va a correr dependiendo de qué usuario esté ahí y ponerlo en una VLAN correcta. Esa sería una buena manera. Una regla de dedo podría ser 100 usuarios por VLAN, por ejemplo, y eso va a depender mucho de qué tipo de aplicaciones estén corriendo. Si son aplicaciones que necesitan mucho multicast o mucho broadcast, tal vez 100 son muchos, tal vez 50 sea la mejor opción. Todo esto depende de qué tipo de tráfico y qué tipo de patrones sigue ese tráfico. No debemos de caer en la exageración de tener, por ejemplo, la VLAN de Raúl. Pues no, el tener nada más un usuario en una VLAN es demasiado ineficiente, porque recuerden que las VLANs, para llegar, si hay un usuario en una VLAN y quiere llegar a otra, se tiene que rutear. Entonces ese usuario en particular, si nada más está en una VLAN, todo su tráfico va a ser ruteado, todo. Otra cosa interesante que viene aquí es Network Management Requirements. Aquí es para el control. Por ejemplo, si tú quieres poner listas de acceso por IP, probablemente el administrador de la red va a querer que todos los usuarios de un mismo grupo de trabajo estén en una misma VLAN.
Por ejemplo, si tenemos una VLAN de recursos humanos, es muy buena idea si hay servidores que solamente ellos los pueden accesar. De esta manera nosotros podemos controlar exactamente qué IPs pueden llegar a ese servidor y qué IPs no pueden llegar. Y es muy sencillo si utilizamos VLANs. Ahora bien, como dice aquí, tenemos dos tipos de asignación de VLANs, el end-to-end y el local VLANs. Vamos a verlas a continuación. Las VLANs punto a punto o end-to-end VLANs también son llamadas campus-wide VLANs. ¿En qué nos van a ayudar el tener implementado lo que llamamos end-to-end VLANs o campus-wide VLANs? Es de que nos van a soportar la mayor flexibilidad y movilidad a los usuarios finales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir de que no nos importa dónde se encuentra el usuario final, siempre se le va a asignar la misma VLAN, no importa la localización física, como dice el segundo renglón. No importa que se encuentre en el edificio número 1, en el edificio número 2, en el edificio número 3, o más aún, no importa que esté en el edificio 1, en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3, o en el edificio 4, en el piso 1, en el piso 2. No importa dónde se encuentre, siempre va a estar asignado a la misma VLAN. Ahora bien, esto también nos da desventajas. ¿Qué pasa? Que todos los switches de la capa de acceso deben de tener todas las VLANs en cada switch block. Esa es una desventaja. Podría pensarse que este es un buen diseño cuando existe la regla 80-20, en la que el 80% del tráfico se queda en la misma VLAN. Pero imagínense ustedes, si estamos en el edificio número 1, en la VLAN 2, por ejemplo, y queremos llegar a la misma VLAN 2 y está en el edificio 4, finalmente todo ese tráfico va a tener que pasar por el core. Entonces eso no nos conviene, no es un buen diseño. De hecho, Cisco no recomienda este tipo de diseño para una red enterprise, para una red grande. No nos recomienda esto por toda esta desventaja de que todo el tráfico, incluyendo el broadcast y el multicast, va a tener que pasar por el core. Es por esto seguramente que en el examen no viene la parte de Dynamic VLANs, que está muy casado con el end-to-end VLANs. No necesariamente tienes que tener Dynamic VLANs para tener end-to-end VLANs, porque se pueden asignar estáticamente aunque estén en lugares diferentes. No es un requisito que necesites Dynamic VLANs para end-to-end VLANs. Son dos conceptos totalmente diferentes. Claro que si quieres implementar end-to-end VLANs junto con Dynamic VLANs sería mucho más sencillo que hacerlo, pues ahora sí que a mano, el decir este puerto va a estar en la VLAN 1, este puerto va a estar en la VLAN 5, este puerto va a estar en la VLAN 6. Esas son las ventajas y desventajas que tenemos con las end-to-end VLANs. Realmente son más las desventajas y es por eso que Cisco no lo recomienda que se implemente en una red enterprise. Por otro lado tenemos lo que son las local VLANs. Las VLANs locales, como dice aquí, nos ayudan bastante cuando existe la regla 2080. La regla 2080, si recordamos, es donde el 20% del tráfico se queda local y el 80% va hacia afuera, hacia otras VLANs o hacia internet. Como ya habíamos visto, esa es la regla que aplica más el día de hoy. Entonces tiene mucha lógica el tener VLANs locales, porque de cualquier manera el 80% del tráfico no se va a quedar en la misma VLAN. Aquí, como dice, vas a tener a todos los usuarios basados en una frontera geográfica. Por ejemplo, tú puedes decir que un solo switch es una VLAN, o puedes decir que dos switches que están en el mismo piso es una VLAN, o puedes decir que cada dos pisos es una VLAN, o inclusive que todo un edificio está en una VLAN, todo dependiendo, como habíamos visto en el diseño de la VLAN, de cuántos usuarios vas a tener en esa VLAN. Si, por ejemplo, en cada piso tienes a 25 usuarios, pues a lo mejor puedes tener 4 pisos en una misma VLAN, o a lo mejor lo quieres hacer por switch, un switch de 48 puertos que esté en una VLAN, otro switch de 48 puertos que esté en otra VLAN, porque finalmente el tráfico, el 80% como quiera, va a cambiar de
de subnet, o a lo mejor va a ir a internet o lo que sea, se va a ir a la granja de servidores. Entonces realmente no es una buena medida el usar local VLAN si se aplica la regla 2080, si existe, que es lo más seguro. Eso nos va a ayudar de que vamos a poder tener funciones de capa 3 en el Campus Network, es decir, aquí vamos a poder aplicar, como ya habíamos visto, calidad en el servicio, listas de acceso, etcétera, etcétera. ¿Qué nos va a ayudar al tener local VLANs? Eso es lo que nos va a ayudar. Vamos a poder balancear el tráfico entre las VLANs, vamos a tener high availability, es decir, redundancia y todo lo que esto implica. Vamos a poder tener multiple paths, es decir, vamos a tener caminos diferentes para llegar al mismo lugar. Esto con el diseño que vimos anteriormente. Vamos a tener gran escalabilidad, porque si agregamos otro switch, simplemente lo vamos a poner en una VLAN diferente, y eso también nos va a ayudar a poder administrarlo de manera más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando un usuario se queje de que tenga algún problema, con solo saber cuál es la localización de ese usuario, vamos a saber exactamente en qué switch se encuentra, en qué VLAN se encuentra, etcétera. Entonces nos da también grandes ventajas en la administración. Como se podrán imaginar, en la vida real lo que más se implementa son static VLANs junto con local VLANs. Eso es lo que van a encontrar en cualquier empresa de mediana a grande. En una empresa pequeña también lo van a encontrar, pero no es porque sea la mejor opción, sino simplemente una empresa pequeña no se preocupa tanto por la red y hace la configuración más sencilla. Entonces, en el 99.99% de las veces que vean una empresa con VLANs, van a ser locales y van a ser estáticas. Vamos a seguir ahora con lo que es la configuración de las VLANs. Para configurar VLANs estáticas, esto ya lo habíamos hecho en el CCNA, o ya deben de saberlo del CCNA, hay que seguir los siguientes 3 pasos. Aunque el segundo paso, como podemos ver, es un paso opcional y que no es necesario. El primer paso es crear la VLAN. Ese sí es un comando o un paso requerido. Y para poder crear una VLAN, lo que vamos a hacer es entrar a modo de configuración con config-t, y después vamos a ponerle VLAN espacio y el número de la VLAN que queremos crear. En este caso, en este ejemplo dice VLAN 2. El segundo paso, que es un paso opcional, es ponerle un nombre a esa VLAN. Este no es necesario y simplemente es para administración, para saber en qué vamos a usar cada VLAN que tenemos configuradas en un switch. El último paso es asignar a un puerto o a varios puertos esa VLAN. En este caso vamos a asignar la VLAN 2 que acabamos de crear en la interfase fase Ethernet 0/3. El comando que probablemente no habían visto, si nada más han visto el CCNA, es el primer comando que dice switch port, así solito. Este comando lo que nos va a decir es de que este puerto, la interfase fase Ethernet 0/3, va a ser un puerto de capa 2 y no un puerto de capa 3. Vamos a ver más adelante, cuando veamos Inter-VLAN Routing, cómo podemos configurar un puerto en capa 3 y no en capa 2. Por lo pronto, en este tema de VLANs, lo importante es saber que este comando debe de estar puesto de switch port, por default así está, pero como que aquí lo ponemos, que nos quede claro que debe estar así, como switch port. El siguiente comando es decirle que este puerto es de modo de acceso, switch port mode access, y finalmente debemos decirle ese puerto en que VLAN está, y es con el comando switch port access VLAN y el número de la VLAN. Por default, si un puerto está en modo switch port y en modo access, por default está en la VLAN 1. Es decir, si queremos poner un puerto en la VLAN 1, no es necesario poner el comando switch port access VLAN 1, a menos de que ya tenga un comando antes que diga switch port access VLAN y otro número de VLAN. Esto lo vamos a ver en la consola. Vamos a verlo. Aquí vamos a entrar a un switch de capa 3. Lo primero que vamos a hacer es dejar el switch como si fuera de fábrica, es decir, vamos a borrarle toda la configuración que tenga. Eso lo vamos a lograr con el comando erase startup config, que es borra lo que tenga en la configuración de startup.
Y un paso adicional en un switch, si lo quieren dejar de ceros, es borrar la base de datos de las VLANs que tenga ya creadas. Si le ponemos show flash, vamos a ver que aquí hay un archivo que se llama VLAN.dat. Es la base de datos de las VLANs que estén creadas. Entonces, si lo queremos como nuevo, lo que tenemos que hacer es borrar este archivo. Entonces le vamos a poner delete flash VLAN.dat. Show flash. Se fue. Y lo que vamos a hacer es reiniciar el switch. Con esto lo que acabamos de hacer son dos cosas. Uno es borrar la configuración de Startup, que es la configuración al igual que los routers que busca el switch cuando inicia, o el router, en este caso el switch. Y también borramos la base de datos de VLANs que no está dentro de la configuración. Vamos a esperar un momento en lo que reinicia este switch. Y lo que está haciendo es descomprimir la imagen. Como pueden ver, la imagen se llama 3560-Advanced IP Services K9-MZ. Esto de Advanced IP Services significa que tiene software de ruteo, es un switch de capa 3 totalmente. Aquí se puede correr protocolos de ruteo como OSPF, como IGRP, como BGP. Aquí están las pruebas de post, igualito que como lo vieron en el CCNA. Esto obviamente nada más lo vamos a hacer una vez, el enseñar cómo se borra la configuración y cómo se borran las VLANs, que es la base de datos de VLANs. El modelo de ese switch es un 3560 de 8 puertos. Y esta es la imagen de software que está corriendo con esta versión. Aquí me dice que si quiero entrar a la configuración inicial, le voy a poner que no. Y aquí ya estamos en el switch. Vamos a configurar lo básico antes de iniciar con lo de las VLANs. Vamos a irnos a modo de Enable. Vamos a ponerle configuración, Configure Terminal, config T. Ahí estoy en config T, perdón. Y le vamos a poner de hostname. Vamos a dejar el switch como está, hostname switch. Entonces lo único que vamos a hacer por lo pronto es entrar a la consola 0. Le vamos a decir que nuestra sesión nunca termine y le vamos a poner login síncronos para cuando nos dé mensajes no estorben cuando estemos escribiendo. Y vamos a guardar la configuración. Entonces quedamos que los pasos para configurar una VLAN son 3. Primero vamos a entrar en modo de configuración. Y aquí simplemente le vamos a poner la VLAN que queramos crear, por ejemplo la VLAN 2. Como pueden ver aquí cuando le di VLAN 2, el prompt cambió a config VLAN. Aquí como paso opcional le vamos a poner un nombre. En el ejemplo teníamos sistemas, vamos a ponerle sistemas. Y ya que tenemos el nombre creado, ahora vamos a irnos a una interfase y vamos a configurar esa interfase con esa VLAN. Nos vamos a meter en la interfase fase Ethernet 0/3. En esta interfase tengo conectada esta computadora. El primer paso es poner switch port, que eso está por default.
es decir, no es necesario. Pero eso es para decirle que este puerto, el Fast Ethernet 03, es un puerto de capa 2 y no es un puerto de capa 3. Después le vamos a poner que el modo es de acceso. Con eso le vamos a decir que tenemos una computadora conectada y no tenemos otro switch. Trunking lo vamos a ver enseguida. Pero para que sea en modo acceso, es decir, que vas a poner ahí una computadora o vas a poner un servidor o vas a poner una impresora, es con este modo. Y por último le vamos a decir en qué VLAN está. En este caso lo vamos a poner en la VLAN 2. Por default todos los puertos están en la VLAN 1. Muy bien. Estos son los pasos que debemos de seguir para configurar una VLAN. Repasando es poner el nombre de la VLAN, bueno, el número de la VLAN más bien. Después vamos a poner el nombre de la VLAN. Después vamos a poner, entrar la interfase. Le vamos a poner switch port para asegurarnos que es un switch, es un puerto de capa 2. En el caso de que sea un switch de capa 2 puro, que no sea un multilayer, este comando no existe, el switch port solito. Sí existe el switch port mode access, pero el switch port como tal, si le ponen switch port enter les va a marcar error, les va a decir de que es un comando incompleto. Lo vamos a poner en modo de acceso y por último lo vamos a poner que está en la VLAN 2. Esto es como configurar una VLAN de modo estático. Como les comentaba, para el examen no es necesario el saber cómo se configura un puerto o las VLANs dinámicas, pero lo vamos a ver. Lo que tenemos que hacer para hacerlo en modo dinámico es, nos vamos a meter por ejemplo al Fast Ethernet 04. Igual le vamos a poner switch port, le vamos a poner switch port access, le podemos poner modo acceso, después le vamos a poner switch port access VLAN y aquí no le vamos a poner un número, le vamos a poner que es dinámico. Si se fijan, aquí dice que en este modo esta interfase VLAN es controlada por medio de un VMPS, que es el servidor que les comentaba, que es donde está dado de alta cada MAC address con qué VLAN. Entonces le vamos a poner Dynamic. Y en modo de configuración global, lo que vamos a hacer es ponerle VMPS Server. Y aquí nos va a pedir la IP del servidor de VMPS. Con esto es como se configura una VLAN dinámica. Como les comentaba, para el examen esto no es necesario, el saber cómo se configura. Nada más quería mostrarles que es también muy sencillo la configuración en el switch. Lo complicado es de que tenemos que llevar el control de todas las MAC address, ponerlas en el servidor de VMPS y mapear cada MAC address con qué VLAN pertenece cada una. El siguiente tema que nos pide este examen es el saber verificar que estén bien configuradas las VLANs. El primer comando que vamos a ver es el de show VLAN. Vamos a verlo en la consola. No voy a salir y lo que voy a hacer es show VLAN. ¿Qué información nos da aquí? El comando otra vez es show VLAN. Aquí nos van a listar todas las VLANs que estén creadas. La VLAN 1 siempre va a estar creada, que es la VLAN de default. Y todos los puertos a los que no les hemos asignado VLANs automáticamente van a estar en la VLAN 1. En este caso está el puerto 1, el 2, el 3 se lo asignamos a la VLAN 2, el 4 es el modo dinámico, y después está el 5, 6, 7, 8 y el Giga 01. En la VLAN 2 tenemos la VLAN que se llama sistemas, que fue la que creamos con este nombre. Está en modo activo y tenemos en qué puerto está configurado esa VLAN. En este caso nada más en el puerto Fast Ethernet 03 está la VLAN 2. Otras cosas importantes que hay que notar es de que hay otras VLANs que están creadas y que no se pueden borrar,
que es la 1002, 1003, 1004 y 1005. Estas siempre van a estar creadas en los switches. Algo importante también que debemos de ver es que aquí podemos ver el tamaño del MTU de cada VLAN. En este caso todas tienen el default de 1500. Si alguna tuviera otro valor, aquí podríamos verlo. También podemos ver cuál es el tipo. Por ejemplo, es Ethernet. Ethernet, este es FDDI, este es Token Ring, este es FDDI Net, etc. Es muy importante para el examen el saber con qué comando se ven qué información. Entonces es importante que sepan, si ponemos show VLAN, qué información tenemos. Por ejemplo, en el examen les pueden preguntar con qué comando podemos ver cada interfase en qué VLAN está asignada. Pues con el show VLAN podemos ver eso. ¿Con qué comando podemos ver el tamaño del MTU por VLAN? Con el show VLAN podemos verlo. ¿Con qué comando podemos ver el tipo de VLAN que existe en el switch? Con el show VLAN podemos ver el tipo. Si por ejemplo le ponemos config-t y creamos la VLAN 3 y no le ponemos nombre, creamos la VLAN 4 y no le ponemos nombre y le ponemos show VLAN, podemos ver que por default le pone el nombre de VLAN, 3 ceros y el número de VLAN que existe, que creamos. Igual qué tipo es, qué MTU tiene, etcétera, etcétera. Otro comando que nos va a servir de mucho para verificar las VLANs es el comando de show interfaces fast ethernet, el número del puerto y después switch por al final. Esto nos va a dar estadísticas o datos de cómo está configurado ese puerto en particular. Vamos a verlo. Muy bien. ¿Qué datos nos da este comando de show interface fast ethernet? El número de la interfase aquí puede ser ethernet o puede ser giga dependiendo del switch port. Primeramente nos da el nombre. No tenemos un nombre asignado todavía, entonces nos dice que el nombre es fast ethernet 03. Que el switch port está habilitado. Este es con el comando switch port. Este es importante en modo administrativo. El modo administrativo es acceso. Esto quiere decir que nosotros le pusimos el comando necesario en la interfase para que fuera de acceso de modo estático, es decir, no lo negoció. Nosotros le dijimos que iba a ser de modo de acceso. Y el modo operacional, que puede ser diferente al modo administrativo, es que es static access. Eso es lo que nos interesa por lo pronto el conocer. También nos interesa el saber en qué VLAN está. Este comando también nos da, al igual que el de show VLAN, esta interfaz en especial en cuál está. Entonces eso es lo importante de este comando. ¿Qué pasa si nos metemos a la interfase fast ethernet 03 y apagamos el puerto? Ahí me dice que se apagó el puerto. Vamos a poner el mismo comando. Y lo que vamos a ver de diferente es que el modo operacional está abajo. ¿Por qué? Porque está en shutdown la interfase. Como está en shutdown la interfase, el modo operacional está abajo, no tiene configuración. Aunque el modo administrativo está en modo acceso porque está configurado, operacionalmente no está en modo static access porque el puerto está apagado. Aquí nos dice también de que está en la VLAN 2. Pero no nos importa en qué VLAN está porque está apagado el puerto y el tiempo de estar apagado el puerto está en Operational Mode Down. Los siguientes comandos que vamos a ver son para facilitarnos la administración de los switches, es para ayudarnos a configurar más rápidamente los switches. Esos comandos sí son parte del examen y no solamente es importante por el examen, sino en la vida real. Esos comandos para lo que nos sirven es para cuando tenemos varios puertos de un switch que queremos configurar de manera idéntica, hacerlo solamente una vez para todos aquellos que definamos. Esto, como les comento, es muy importante en la vida real porque imagínense si tienen
un switch 6500 con más de 200 puertos y todos van a ir configurados de una misma manera, podemos hacerlo nada más una vez para todos los puertos al mismo tiempo. Los comandos son interface range y el define interface range. Esos dos son diferentes. Vamos a verlo en la línea de comandos qué es lo que hace cada uno de ellos, pero como les comento, sí es importante para el examen y también es importante para la vida real este tipo de comandos. Nos va a ayudar bastante a hacer las tareas de configuración de una manera más rápida en aquellos casos cuando hay varios puertos que queremos configurar de manera idéntica. Si nos damos a modo de configuración y ponemos interface range, aquí podemos hacerlo de varias maneras. Supongamos que queremos que los 8 puertos de este switch estén en la VLAN 2. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que de la fase Ethernet 01, aquí si le ponemos una interrogación, dice que puede seguir, bueno, aquí no dice, de hecho así sí, al 8. Aquí le estamos diciendo que queremos entrar a la interfase de la 01 hasta la 8. Ahí estamos, en las 8 interfaces le vamos a poner switchport access VLAN 2, switchport mode access le vamos a poner también, y por si el 1 está apagado le vamos a poner no shutdown. Con esto estamos a las 8 interfaces poniéndole la misma configuración. Si nos salimos y le ponemos show VLAN, ahora lo que nos dice es de que en la VLAN 2 están todos los puertos asignados desde el 1 hasta el 8. El único que está en la VLAN de default es la Giga 01. Otra manera de usar este comando es de la siguiente manera. Le vamos a poner interface range. Le podemos poner, por ejemplo, quiero que la fase Ethernet 01, la fase Ethernet 02, bueno, 3, y de la fase Ethernet 0 diagonal 5 a la 8. Entonces con este comando le estamos diciendo que vamos a configurar la fase Ethernet 01, la 3 y desde la 5 hasta la 8. Le vamos a decir que esas las ponga en la VLAN 3, por ejemplo. Si le ponemos show run, la 2 y la 4 deben de estar todavía en la VLAN 2. En la VLAN 2 se quedó la 2 y la 4. En todas las demás se fue a la VLAN 3. Este es el comando interface range. El otro comando es muy parecido, la diferencia es de que queremos definir un rango que vamos a usar frecuentemente. Es decir, podemos juntar todos aquellos puertos que cuando cambiamos uno, siempre cambiamos otros más. Por ejemplo, nos vamos a modo de configuración, el comando es define interface range y le vamos a poner un nombre. Podemos ponerle, por ejemplo, es el sistemas. Aquí después vamos a poner las interfaces justo como las pusimos con el interface range. Por ejemplo, podemos ponerle que es la fase Ethernet 01, la fase Ethernet 02, y de la fase Ethernet 07 a la 8. Aquí le puse que es la 1, la 2, la 7 y la 8. Lo pude poner de manera diferente, lo pude poner cada uno con comas o puras comas, o por ejemplo desde la 1 hasta la 8 para que fueran todos. En un switch de más puertos obviamente podemos jugar más. Con esto quiero decir que cada que ponga yo la palabra sistemas con el siguiente comando, interface range macro sistemas, aquí le vamos a poner el nombre que le pusimos acá. Con esto quiero decir que quiero configurar estos 4 puertos al mismo tiempo, el 1, el 2, el 7 y el 8. Por ejemplo, vamos a cambiarlos de VLAN
vamos a decir que están en la VLAN 4. Si damos el show VLAN, lo que debemos de ver es de que los puertos 1, 2, 7 y 8 que pertenecen al rango de sistemas y que lo configuré por medio del Interface Range Macro Sistemas deben de estar en la VLAN 4. Y en la VLAN 4 tenemos el 1, el 2, el 7 y el 8 tal y como lo esperábamos ver. Otros comandos que debemos de conocer para este examen son unos comandos que son del CCNA, que ya vimos en el CCNA. Es ponerle una descripción al puerto con el comando description. Esto básicamente lo que es saber identificar los puertos para saber cuando un puerto tiene un problema, el tener identificado qué tiene conectado ese puerto. Por ejemplo, para los servidores es muy importante tener una descripción para localizar rápidamente en qué puerto está conectado cada servidor. También el configurar la velocidad, que en el caso de un switch fast Ethernet vamos a tener 10, 100 o auto. En el caso de un switch gigabit vamos a tener 10, 100 o 1000 o auto. Por default va a estar auto. Y también el modo de duplex, que por default está en auto, pero podemos forzarlo a fully half. El forzarlo a alguna velocidad y algún tipo de duplex es muy necesario en algunos casos porque hay algunos servidores que no hacen la negociación correctamente y por ejemplo el switch se queda en 100 y probablemente el servidor en 10 y como hay un mismatch, no están iguales, no va a funcionar correctamente, igual con el duplex. Entonces sí hay ocasiones en el que lo vamos a tener que hacer manualmente en lugar de que sea automáticamente, y por default está automáticamente. Si vamos a la línea de comandos y por ejemplo nos vamos a la interfase Fast Ethernet 03, que como les comentaba es donde está conectada esta computadora, le podemos poner como descripción: este es el puerto de Raúl. En velocidad le podemos poner 10 y en duplex half, por ejemplo. Obviamente cuando hace la transición se cae el puerto y después se vuelve a levantar. La manera en que lo podemos checar es por medio del comando show interface Fast Ethernet 03 sin el switch por el final. Aquí lo que nos va a decir es la descripción, ese es el puerto de Raúl, y además cómo está operando. Si por ejemplo nos vamos otra vez al puerto, aquí podemos ver que está como lo configuramos: half duplex y 10 megas. Si le ponemos duplex auto, speed auto, y le volvemos a poner el show interface Fast Ethernet 03, podemos ver que negoció full duplex y 100 megas. Esto no se lo configuré. Si vemos la configuración de la Fast Ethernet 03, no tiene más que esta configuración. No dice, por ejemplo, aquí que está en auto porque es lo que tiene por default. Entonces aquí nos damos cuenta que esto lo negoció. Tiene la descripción y el modo de la VLAN 3. Dicho sea de paso, si nos metemos en la interfase Fast Ethernet 03 y le pongo por ejemplo Switch Port Access VLAN 1, que es la que tiene por default, si vemos la configuración después de ese puerto, nos damos cuenta que aunque yo se lo puse aquí, no me lo pone porque es lo que tiene por default, y lo que tiene por default no lo pone el switch. Entonces es por eso que no me enseña que está en la VLAN 1. Pero si le ponemos por ejemplo show VLAN, me va a decir que el puerto 3 está en la VLAN 1, la de default. Como dicen los objetivos del examen, no es solamente el saber cómo configurar VLAN, sino también cómo verificarlas y hacerle troubleshooting. Para empezar tenemos que verificar la configuración del puerto. Esto lo podemos hacer con un show run y irnos hasta la interfase, o le podemos poner directamente show run, la interfase y cuál interfase en particular queremos verificar, que fue lo que hice hace un momento en la línea de comandos. El otro comando que nos va a servir es el que también vimos, que es el show interface y la interfase en particular. Aquí nos va a dar la descripción y nos va a dar el modo de duplex y la velocidad en la que estamos, al igual
que si existen errores en la transmisión, si hay colisiones, por ejemplo, si ha habido reset de la interfase, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver todas las estadísticas de los paquetes que pasan por ahí. Otra cosa importante es el tráfico, que son estas dos líneas de aquí, qué tanto tráfico está pasando, y es un promedio de los últimos 5 minutos, cuántos bits por segundo están pasando de entrada y de salida. Obviamente en este momento no tenemos mucho tráfico y es por eso de que aquí dice 0 bits y 0 bits. Vamos a intentar generar un poco de tráfico para ver esta estadística que cambie un poco. Vamos a la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es de que haya comunicación entre esta computadora y el switch. Esta computadora tiene la IP 192.168.7.199 con default gateway 7.1. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a habilitar ruteo en el switch. Esto, como les digo, lo vamos a ver cuando veamos inter-VLAN routing. Si vemos cómo está configurada la interfase fase Ethernet 03, dice que está en la VLAN 1, entonces nos vamos a meter a la VLAN 1 y le vamos a poner la dirección 192.168.7.1, que es mi default gateway. Y si aquí le tiramos un ping a la 192.168.7.199, vemos que sí me contesta. Muy bien. Si le damos un show interface fase Ethernet 03, lo que vamos a ver es cuántos paquetes hay de entrada, y vamos a tratar de que se vea algo en el promedio de estos 5 minutos. La verdad es de que tenemos que generar mucho tráfico. Protocolo IP le vamos a tirar a la 168.7.199, que es esta computadora. Vamos a mandar 1000 paquetes y en el tema le vamos a poner 0. Esto quiere decir de que vamos a mandar los pings lo más rápido que pueda el switch, y probablemente no me conteste, no tenga tiempo la computadora de contestarme los pings. Es por eso de que se ven muy poquitos de signos de admiración. Y si le ponemos el comando, podemos ver que ya tenemos tráfico en esa interfase. Eso es importante. Junto con estas estadísticas, estas deben de estar en 0, todos los errores. Si en alguna no está en ceros, tenemos que ver cuál es el problema. Por ejemplo, esto de interface reset no es gran problema, eso significa que la interfase se cayó y se levantó. Pero por ejemplo, si sabemos de cuánto ancho de banda es este puerto en particular y vemos que el input o el output está muy cerca de eso, nos podremos dar cuenta de que está sobresaturado ese enlace en particular, por ejemplo. Entonces este comando de show interface fase Ethernet, show interface y la interfase que queramos ver, nos da todas estas estadísticas. Es necesario saberlas para el examen, que nos puede dar. Es muy importante. Todos los comandos que veamos de shows y de debugs son importantes para el examen, porque en todos los temas hay una parte de verificación y de troubleshooting, y no se refiere a otra cosa más que a ver configuraciones. Es decir, desde el show run es parte de troubleshooting. Todo lo que sea show es parte de troubleshooting o de verificación, y todo lo que sea de debug también es troubleshooting o verificación, y tenemos que saber interpretar lo que nos está diciendo ese comando. Es por eso que les comento, es muy importante el saber qué es cada línea. Por ejemplo, en el show interface ya les dije qué es lo más importante. Por ejemplo, está la MAC address, está la descripción, está el MTU, está el ancho de banda, el delay, qué tan confiable es este enlace, qué tanto hay de entrada y salida. Esto es parecido a esto de aquí, nada más de que esto es un promedio de 5 minutos y esto es en tiempo real. El full duplex, half duplex, y lo de los errores. Toda esta parte de acá abajo son errores. Si algo no está en ceros,
Bueno, fuera de esto de packets output, obviamente, cuántos paquetes de multicast existen, también es normal de que no estén en ceros, pero todo lo demás debe de estar en ceros. Aquí interface resets, como les digo, es cuando la interfase se cae. Estos interface resets fue cuando estuve cambiando de half duplex a full duplex y de 100 a 10 y todo eso. Eso hace que se resete la interfase. Muy bien. El último comando que vamos a ver en este módulo es el también para verificar la configuración de los puertos, es el show MAC address table. Eso lo que nos va a ayudar es saber qué MAC address ha conocido por los puertos que le digamos. El comando lo vamos a ver ahorita en la línea de comandos, pero es el show MAC address table. Le podemos poner aquí enter y nos va a poner todas las MAC address de todas las interfaces. Podemos decirle una interfase en particular y qué VLAN está asignada a esa interfase en particular, y lo que nos va a decir es qué MAC address está en ese puerto. Tipo dinámico significa de que el switch lo aprendió de manera dinámica esa MAC address y en qué puerto está. Aquí este otro comando es show MAC address table interface fase Ethernet 03 sin la VLAN y nos da básicamente la misma información. Otro comando que podemos usar es el show MAC address table enter nada más y nos va a dar todas las MAC address que ha conocido. Todas estas que ven aquí, hasta la FFFFF, todas estas son direcciones MAC address conocidas por el switch por default. Estas no se pueden borrar y son para cosas especiales, por ejemplo el spanning tree o el broadcast, que es el final. Eso no es importante saber para el examen qué significa cada una, simplemente el saber de que están ahí porque hay protocolos que la utilizan. Por ejemplo, multicast, por ejemplo, está la dirección de broadcast, que son puras Fs, por ejemplo, la del spanning tree. Vamos a verlo esto en la línea de comandos. Si le ponemos show MAC address table, enter, vamos a ver todas. Estas son las que les digo de que siempre van a estar en el switch, pero esta que está en modo dinámico es la que nos interesa porque es la que no siempre está, es la que aprendió de manera dinámica, y esta MAC address debe de ser la MAC address que tiene asignada esa computadora que está conectada en el fase Ethernet 03. Si nos vamos aquí y le ponemos ipconfig all, en algún lado debemos de encontrar esa MAC address. Esa es la inalámbrica. Aquí está. Si se fijan, este número es igual a este. Es 001C 238E DBBC. Esta es la dirección física, la dirección MAC que aprendió el switch. Podemos preguntarle por una interfase en particular, la fase Ethernet 03, que es la que sabemos que ya aprendió algo, y me da esta misma. Esta de aquí es la misma de acá. Y le podemos decidir la VLAN en particular, que en este caso está en la VLAN 1, y me va a dar la misma. Si le doy en la VLAN 2, pues me va a decir que no hay nadie en la VLAN 2. Si le pongo en la fase Ethernet 02, no hay nada conectado, entonces no hay nada ahí tampoco. Este comando también es muy importante para el examen, el show MAC address table, con las tres maneras de usarlo, que es con el enter después del show MAC address table, con la interfase show MAC address table y la interfase y qué interfase, y también con la VLAN al final. Finalmente tenemos algunas cosas que debemos de verificar cuando estamos haciéndole troubleshooting a las VLANs. Son cosas muy sencillas, muy simples, pero debemos de tenerlas en cuenta si nos preguntan en el examen cuáles son las maneras de que podemos hacer troubleshooting a las VLANs. Lo primero es verificar lo físico, la conectividad física. ¿Qué significa verificar la conectividad física? Significa estar seguros de que estamos usando el cable indicado, es decir, si es un crossover, si es uno normal. Verificar que la Network Interface Card o la tarjeta de red esté operando correctamente.
que el puerto del switch esté operando correctamente y verificar los LEDs del switch para ver si está linkeando o no. Por ejemplo, si una computadora no funciona, sabemos en qué puerto está porque tenemos la descripción exactamente, podemos cambiarla de puerto para ver si es un problema físico del puerto del switch. Eh, si no va por ahí, debemos de verificar si la tarjeta de red está bien, si el cableado está bien, etcétera, etcétera. Primero es checar la conectividad física. También debemos de checar la configuración de los switches. Buscar por los errores con el comando de show interface, fast ethernet, lo que sea. Por ejemplo, si hay errores de FCS o late collisions, a lo mejor hay un duplex mismatch. Verificar la configuración de velocidad. Como les comentaba, hay algunos servidores que son necesarios el amarrar la velocidad y el duplex. Ver si el link no está sobrecargado, de que digan es que mi computadora está muy lenta en la red, probablemente tiene un virus y está transmitiendo demasiada información. Eso también lo podemos ver con el show interface, de que qué tanto tráfico está pasando por ahí. Y también debemos de verificar la configuración de la VLAN, es decir, que esté en la VLAN correcta si estamos usando VLANs de modo estático, que es lo más común. Es común el que alguien por equivocación cambie de puerto un cable y ese otro puerto está en otra diferente VLAN y es por eso que no funcione alguna computadora o algún servidor en especial. Entonces, este slide es importante para el examen, el saber cómo podemos darle troubleshooting a las VLANs, y eso es lo que debemos de verificar en caso de que tengamos algún problema. Con esto terminamos la parte de VLANs, este módulo. Como se habrán dado cuenta, el 99% de las cosas ya las sabían del CCNA. De cualquier manera, es muy importante para este examen de switching el tener estas bases muy fuertes. Cualquier duda que puedan tener, espero las preguntas en el foro o directamente en mi correo. Como les había comentado, prefiero que sean en el foro para así compartir las dudas con todos los compañeros de este curso.